Dios te bendiga grandemente donde quiera que tú estés, que sea la mano de Dios bendiciendo tu vida de manera grande y poderosa. A usted que se ha suscrito al canal, siga compartiendo los videos y el contenido que nosotros estamos haciendo en este lugar para que sea de bendición para otra persona que lo vaya a ver. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este día vamos a hablar un poco con el tema no te desenfoques. ¿Por qué razón? Porque para este tiempo muchas personas, producto a las circunstancias que están pasando, se desenfocan, se desalinean. Ya no siguen a Jesús, ya no siguen con el norte que tenían, con la dirección que tenían. Porque hay circunstancias que el hombre pasa, pero eso no significa o eso no es un motivo para que nosotros no desenfoquemos de Jesús. No se sabe exactamente quién escribió el libro de Hebreos, pero quien sea que lo haya escrito, nos enseña aquí que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, ya que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, no hay circunstancia, no hay nada, no hay problema, no hay dificultad, no hay nada que nos separe de Jesús, no hay nada que nos pueda hacer a nosotros desenfocarnos de Él. Eso es si nosotros tenemos siempre los ojos puestos en Jesús. La Biblia enseña en 2 de Samuel capítulo 11 que David en tiempo, cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en su casa y en vez de ir a la guerra, porque ese era un tiempo de batalla, no un tiempo de estar tranquilo en casa, la Biblia enseña que él envió a Joab, pero él se queda en casa. Y un día levantándose de su lecho, para mayor entendimiento, levantándose de su cama, se paseaba por el terrado de su casa, se paseaba por un lugar en su palacio, y la Biblia nos enseña que él vio a una mujer bañándose, la manda a buscar y tiene relaciones con ella. Producto de esa relación nace un hijo. ¿Y cuál es el mensaje o qué podemos aprender de esta pequeña historia que le presento? Se la presento porque no sé si notan que en tiempo de guerra, como dice la Biblia, en el momento en donde David tenía que ir a la batalla, él se quedó en su casa. Se desenfoca de lo que se tenía que hacer en el momento. David se desenfoca de lo que se tenía que hacer, de lo que era más relevante en el momento, que era la guerra. Porque en aquel tiempo habían ciertos tiempos, había un tiempo de guerra, un tiempo de batalla, había un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. Pero en ese momento era un tiempo en donde los reyes salen a la guerra. Y no está de más lo que la Biblia enseña aquí cuando dice en tiempo cuando los reyes salen a la batalla. O sea, que si eso se escribió ahí fue para enseñarnos algo. Todo lo que está en la Biblia no está por estar, sino para enseñarnos algo. Y si aquí la Biblia enfatiza que en tiempo cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa, nos enseña algo. Y es que cuando el hombre se desenfoca de lo que tiene que hacer, comete muchos errores. ¿Qué provocó que David cometiera ese error? El desenfoque. El no estar enfocado en lo que se tenía que hacer, que era ir a la guerra. No solamente la historia de David nos enseña a nosotros que tenemos que estar enfocados. La Biblia también enseña en el libro de Mateo capítulo 14 la historia de Pedro. Cuenta la historia que Jesús venía caminando sobre el mar y que Pedro le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. Pedro entonces empieza a caminar por encima de las aguas. Y la Biblia aquí enseña en el libro de Mateo capítulo 14 versículo 30, si usted lo quiere buscar. Dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí la Biblia nos enseña que cuando Pedro empezó a ver
el viento que se hacía más fuerte, entonces quitó la mirada de Jesús y puso la mirada o el enfoque en los vientos. ¿Y qué simbolizan los vientos? Momentos difíciles, momentos en donde el hombre se desenfoca realmente en el enfoque que tiene que tener, que es Jesús de Nazaret. Pedro quita los ojos de Jesús y es ahí entonces cuando él empieza a hundirse. Eso mismo pasa cuando nosotros, en la actualidad, hoy en día, cada vez que nosotros nos desenfocamos de Jesús, empezamos a hundirnos. Cada vez que nosotros nos enfocamos en las cosas materiales, cada vez que nosotros nos enfocamos en las cosas que no son duraderas, que no son eternas, entonces nosotros empezamos a hundirnos. Los problemas, las situaciones, el que no tengo para pagar, el que no tengo para resolver, muchísimas cosas son las que nos desvían a nosotros del enfoque que tenemos que tener en Jesús. Los vientos son situaciones, momentos difíciles que le llegan al hombre, pero todas esas cosas lo permite Dios y lo permite con un propósito. No creo que Dios permita las situaciones que lleguen a nuestras vidas con el propósito de desenfocarnos a nosotros, sino que Él lo permite para que nosotros aprendamos de esa situación. O sea, que cuando te llegue una situación difícil, no te desenfoques. Siempre mantén tu enfoque en Jesucristo, porque Él te va a dar la victoria. No solamente Pedro y David son las únicas personas en la Biblia que se desenfocaron. Hubieron muchas personas que se desenfocaron, pero en este día yo te voy a dejar con esas dos historias, la de David y la de Pedro. Mi hermano, usted que me está viendo, no te desenfoque. No permita que el enemigo te ciegue los ojos con cosas materiales. No acepte las ofertas que el enemigo a veces, en ocasiones, te presenta, sino que mantente enfocado en Jesús. No importa la situación que tú estés pasando, mantente siempre enfocado en Jesús. ¿Por qué? Porque Él un día te va a dar la victoria. Pon tu mirada en Jesús a pesar de las cosas que tú estés pasando. Enfócate en Cristo y no en las cosas materiales o en las situaciones que tú estés atravesando. Jesús te va a ayudar, Jesús te va a sustentar, Jesús te va a bendecir, siempre y cuando usted tenga el enfoque siempre puesto en Él. Te dejo con esto. Dios te bendiga.